Vamos a escribir los tres nombres de los ángulos y cuántos grados representan. Como sabemos previamente, podemos tener tres tipos de nombres para los ángulos. Uno es la letra griega, que lo representa, en este caso es la letra beta, que está en el centro del ángulo y es la que la está especificando. Otra manera es ver los lados. En este caso tenemos el lado X y Y de los segmentos, o segmento XY, y hay otro segmento YZ. Entonces, con sus lados tenemos, se puede decir XYZ, donde siempre tiene que ir el vértice en medio. En este caso el vértice es el valor de Y, por eso es XYZ. La otra forma de nombrarlo es al revés, ZYX, igual manteniendo al vértice en el centro. Los grados del ángulo, agarramos en este caso cuál es el ángulo, o más bien el grado más grande que tenemos ahí de los lados, y este es 70 grados. Si lo restamos al menor, que es 30, tenemos 70 grados menos 30, entonces los grados del ángulo son 40 grados. De acuerdo a su abertura, ¿qué tipos y subtipos donde aplique son estos ángulos y cuántos grados tiene cada uno? Existen tres tipos. Según la abertura podemos clasificar los grados en tres tipos: los convexos, los llanos y los cóncavos. Los convexos van desde 0 hasta menos de 180 grados, los llanos son exclusivamente de 180 grados y los cóncavos son mayores a 180 grados. El subtipo en este caso solamente hay para los convexos, que pueden ser agudos, rectos o obtusos. Los agudos son de 0 a 90 grados, los rectos solamente de 90 grados y los obtusos son mayores de 90 grados y menores de 180. En este ejercicio lo que tenemos es que es un tipo convexo, como podemos ver, porque son menos de 180 grados, se puede identificar claramente. Ahora, si restamos los ángulos que tenemos, vemos que son 120 menos 30, nos va a dar 90 grados. Entonces es un tipo ángulo recto porque son 90 grados. 120 menos 30 grados es igual a 90 grados. Esto vuelve a rectificar que es un ángulo recto. En este otro ejemplo también vemos la abertura. El tipo de abertura sigue siendo un ángulo convexo porque es menor o va desde 0 hasta 180 grados. El subtipo es agudo. ¿Por qué va a ser agudo? Porque es un ángulo menor de 90 grados. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos el lado mayor está en 100 grados, el lado menor está en 30 grados, lo restamos, nos da 70 grados. Esto significa que es un ángulo agudo. Otra vez tenemos, de acuerdo a la abertura, qué tipo de ángulo es este. Hay que tener mucho cuidado aquí. Si vemos, la rotación del ángulo está por debajo del ángulo. Entonces lo que estamos viendo es el ángulo más grande, no el más pequeño. Aquí lo que vemos es que claramente es un ángulo o un tipo de ángulo cóncavo. ¿Cómo calculamos? Bueno, el subtipo no tiene subtipo. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, toda la circunferencia mide 360 grados. Si a esa circunferencia le restamos el más grande que tenemos ahí, que está en 100 grados, y el más pequeño de 30 grados, nos va a quedar 360 grados menos 70 grados. Si hacemos esa resta, vamos a ver que el ángulo nos va a dar de 290 grados. Es decir, a la circunferencia le quitamos la parte más pequeña y con eso podemos saber cuánto es el ángulo más grande. O sea, aquí tenemos que ver que todos los ángulos en este ejercicio tendrían que sumar 360 grados. Entonces el resultado es 290 grados, es lo que mide el ángulo y es un ángulo cóncavo. Aquí es calcular el ángulo faltante para que se cumplan las condiciones siguientes. Debe ser complementario. La definición de complementario es que el ángulo debe sumar en su totalidad 90 grados. ¿Cómo sabemos si es complementario o no? ¿Qué nos falta? Bueno, volvemos a ver. Tenemos un ángulo, el lado más grande está a 110 grados, el lado más pequeño o si de menor grado está en 30. Si restamos está en 90 grados. Entonces es exactamente ya así como está. Es un ángulo complementario, no necesita sumarle ni restarle nada. Entonces, si tuviéramos que sumar algo, bueno, se suma un ángulo de 0 grados para que se vuelva complementario. Entonces la respuesta es ya está hecho un ángulo complementario, no hay que sumarle nada.
Ahora lo que necesitamos conocer es el ángulo suplementario. Si recordamos, el ángulo suplementario debe sumar en su totalidad 180 grados. Tenemos un ángulo aquí marcado que está en 130 y el pequeño está en 30. Lo restamos y son 100 grados. Entonces el ángulo actual, la respuesta ya la tenemos aquí, son 100 grados. Pero ahora tenemos que calcular qué ángulo necesitaríamos para que se convirtiera en un ángulo suplementario. Entonces a 180 le restamos los 100 grados, entonces faltarían 80 grados para que sumen 180 grados. Ahora, si queremos poner exactamente la rayita donde va el ángulo suplementario, hacemos esto, agarramos el grado mayor, que son 130 grados, le sumamos los 80, que son los que faltan para que sume en su totalidad 180, y nos va a dar 210 grados. Es decir, creamos por ahí una rayita en los 210 grados y ya tenemos el ángulo completamente suplementario. Si ven, es una línea recta, completamente un ángulo llano, que va desde los 30 grados hasta los 210 grados. Entonces, la respuesta es suplementario, faltan 80 grados. Esto convierte a un nuevo lado ubicado en 210 grados. Y el ángulo actual son 100 grados. Un ángulo conjugado, el ángulo conjugado debe sumar en su totalidad 360 grados, es decir, darle toda la vuelta a la circunferencia. Aquí volvemos a ver, tenemos el ángulo que es el más grande, el actual que tenemos. Entonces, para sacar el tamaño del ángulo actual, es de toda la circunferencia, que son 360 grados, le restamos el número más grande de los lados, que son 100 grados, y el número más pequeño, que está en 20 grados. Esto es 360 menos 80 es igual a 280. Con eso calculamos el grado del ángulo actual. De hecho, aquí ya nos da toda la respuesta. Pero bueno, el ángulo actual son 280 grados. ¿Qué necesitamos saber para que se complete? Pues bueno, esa respuesta ya lo tenemos, que es los 80 grados. Lo podemos volver a hacer, es decir, a 360 grados le restamos 280 grados y nos va a dar 80 grados. Es decir, nos hace falta 80 grados para que sea un ángulo conjugado. Faltan 80 grados para convertir un conjugado y eso sería sumarle 80 grados a 280 grados. Aquí está, los grados actuales. Un ángulo adyacente. Dice calcular el ángulo faltante para que se cumplan las condiciones siguientes. Convertir en un ángulo adyacente. El ángulo adyacente, que es el mismo que un ángulo suplementario, debe medir 180 en la suma de todas sus partes, es decir, todos los ángulos que están ahí adentro debes de medir 180 grados, es decir, se convierte en un ángulo llano también. ¿Qué cálculo necesitamos saber? Es, bueno, ¿cuánto nos falta actualmente para que sea un ángulo llano o un ángulo de 180 grados en la suma de todos? Del conjunto de ángulos, el mayor que tenemos está en los 150 grados y el menor está en los 30 grados. Entonces, 150 menos 30 nos da un ángulo actual de 120 grados. Bueno, ya tenemos los 120 grados. ¿Cuánto nos falta para los 180? Bueno, 180 menos 120 nos faltan 60 grados. Entonces, si nosotros sumamos al ángulo de 150, que es el más grande, le sumamos 60 grados, nos va a llevar a los 210. Entonces, necesitamos 60 grados para sumarle a los 150 y convertirlo en un adyacente o en un ángulo total llano y llegar a los 210 grados. Por último, tenemos el ángulo opuesto. El ángulo opuesto debe sumar exactamente lo mismo que el ángulo actual, entonces aquí con calcular solamente el ángulo actual ya podemos obtener el ángulo opuesto. El ángulo actual, que está marcado ahí con la rotación, lo calculamos restando 210, que es el número más grande, del 100 y nos da 110. Entonces, 110 es el ángulo actual. El ángulo opuesto que marcamos en naranja, pues debe medir exactamente lo mismo. El ángulo opuesto mide 110 grados.